En este video tutorial vamos a crear un contador mediante el método de texto dinámico. El primer punto es crear un texto dinámico, el segundo es añadir las acciones correspondientes a los botones para incrementar el valor del texto dinámico, que a final de cuentas va a ser una variable que va a comenzar con un valor de 0 y se va a ir incrementando a partir de los aciertos que tenga el estudiante, y va a incrementar otro texto dinámico cuando el estudiante cometa errores. Enseguida vamos a guardar el proyecto y vamos a crear una aplicación ejecutable para que esta aplicación pueda ser utilizada en cualquier computadora. Voy a crear una capa en la parte superior, la voy a denominar aciertos y errores. A partir de este fotograma voy a insertar un fotograma clave en blanco. Dentro de este fotograma voy a crear un campo de texto dinámico, presionando sobre la herramienta texto y eligiendo el tipo de texto dinámico. Voy a crear en esta parte dos cajitas de texto. Le voy a dar un determinado ancho, lo voy a seleccionar y le voy a proporcionar cierto tamaño. Voy a poner 30 puntos. A este campo de texto le voy a dar un nombre de instancia. El primero va a ser aciertos. Lo voy a seleccionar, lo voy a copiar y lo voy a pegar en el mismo sitio. Lo voy a mover. Si se fijan, tengo dos campos de texto dinámicos, ambos llamados aciertos. El segundo le voy a denominar errores. Voy a moverlos un poco y los voy a separar. De nuevo me voy a la herramienta texto y voy a insertar otro texto. Voy a presionar y a soltar para poder cambiar el tipo de texto. Ahora va a ser un texto estático. Presiono, suelto. Tenemos dos alternativas. Una, editar el código de los botones y en los mismos botones colocar una ecuación muy sencilla de suma para que vayan incrementando el valor de estos dos campos dependiendo si se acierta o se comete un error. La otra opción es colocar al final de esta pequeña animación esa misma ecuación. Me voy a ir por la opción primera, que es agregar ese código en este botón, pero antes de comenzar tenemos que inicializar el valor de estos dos campos de texto dinámico en 0, por lo cual cuando se inicie mi clip de película, más bien cuando llegue al fotograma número 41, la instancia aciertos y la instancia errores va a tener un valor de 0. En el primer fotograma del cuestionario, es decir, en el fotograma 40, voy a seleccionar un fotograma clave. Le voy a agregar una acción, una serie de acciones. Primero que nada, vamos a inicializar la variable aciertos como 0, errores con el valor de 0. Vamos a asignar el valor de estas variables a los campos de texto de la siguiente manera. La instancia es llamada aciertos. Voy a colocar un punto y la palabra text. Este campo de texto dinámico va a mostrar el valor de la variable aciertos. Igual
el campo de texto errores va a mostrar el valor de la variable errores. Para que estos dos campos de texto muestren el valor de las variables, es importantísimo que dentro de las propiedades de ambos campos de texto dinámicos, en la parte de carácter, seleccionar en el método de representación de fuentes, utilizar fuentes del dispositivo. Lo mismo voy a aplicar en este campo de texto dinámico. Listo, voy a correr la animación. Bueno, vamos a probar incorporando esta familia de fuentes tipográficas a la aplicación que estamos desarrollando. Voy a presionar en incorporar, aceptar, incorporar, aceptar. Como nos podemos dar cuenta, no están funcionando los campos de texto dinámicos. Lo que pasa es que se está generando un conflicto de variables. Si se fijan, aquí tengo una instancia llamada aciertos. En las acciones tengo una variable que se llama aciertos y otra que se llama errores, y está generando un conflicto asignándole el nombre de instancia a estos campos de texto bajo el mismo nombre. Aquí le tengo que agregar, por ejemplo, algún carácter más o algunos caracteres más. Yo le voy a poner -txt para saber que me estoy refiriendo al campo de texto en esta variable, -txt, y voy a asignar en el nombre de instancia ese mismo nombre de variable en ambos campos de texto dinámicos, -txt. Vamos a cambiar el color del texto. Vamos a correr la animación y vemos que efectivamente ya se inicializan los campos de texto dinámicos. Uno está seleccionable y el otro no se puede seleccionar. Con el campo de texto dinámico seleccionado, aquí hay algunas opciones. Esta la voy a desactivar. Esta ya está desactivada. No es seleccionable, el texto que aparezca en este campo de texto no es seleccionable. Lo podemos hacer seleccionable. Ahora lo que tenemos que hacer es bloquear la capa de fotografías para poder seleccionar los botones y agregarles el código necesario para que se incremente el campo de texto de aciertos txt o el campo de texto errores txt. Seleccionamos el botón, abrimos las acciones. Cuando se presione y se suelte este botón, que es la opción correcta, voy a agregar aquí un espacio. Cuando se presione sobre este botón y se suelte, se va a ejecutar la animación correcto, pero también se va a incrementar el valor de la variable aciertos. Aciertos es igual a aciertos más 1. Al principio aciertos va a valer 0, pero cuando nosotros presionemos por primera ocasión en la respuesta correcta, aciertos va a tomar el valor de 0 más 1, que sería 1. Ahora colocamos el código para las opciones incorrectas y sería de la siguiente manera: errores es igual a errores más 1. Voy a copiar esta línea de texto porque la voy a utilizar en este botón también. Lo que nos falta es, en el siguiente fotograma, agregar una acción en donde se le asigne el valor de la variable al campo de texto de manera actualizada. Aciertos -txt.text va a asumir el valor de la variable aciertos.
errores. El campo de texto errores va a asumir el valor de la variable errores. Corremos la animación. Presione sobre este botón y vemos que el campo de texto se ha incrementado. Hay que bajar un poquito los dos campos de texto. Este código hay que replicarlo en cada una de los fotogramas, clave, en cada uno de los fotogramas clave correspondientes a cada una de las preguntas. Voy a crear un fotograma más y un fotograma clave al final. En cada una de estas capas. Perdón, voy a convertirlas en fotograma clave. Y en el fondo también le vamos a insertar un fotograma. Listo. ¿Para qué? Para que me muestre al final los aciertos y errores. Únicamente los aciertos y errores. Voy a eliminar las fotografías y los botones porque lo único que quiero es que me aparezca los aciertos y errores y aquí se detenga el cuestionario. Voy a agregar un detener. ¿Qué nos faltaría? Agregar el mismo código que utilizamos en estos botones. Voy a bloquear la capa fotografías. Vamos a copiar el código correcto primero, incorporando la variable aciertos, el incremento de la variable aciertos, y lo voy a aplicar al resto de las preguntas. En este caso el del acierto es este botón. Lo voy a sustituir por el código que acabo de copiar, y en este sería este. Me regreso al primer fotograma para copiar el código correspondiente a los errores y lo voy a aplicar a sus botones correspondientes. Sustituyo este código por este y este también. Vamos a correr la animación para ver el resultado final del cuestionario. Se están incrementando los valores de ambos campos de texto. Aquí me voy a equivocar intencionadamente. Voy a acertar. Aquí no se me incrementó. Vamos a revisar el código. ¿Qué me está faltando? Las acciones están bien, pero me parece que en el último fotograma solamente detuve la animación, pero me faltó asignar al campo de texto el valor de la variable correspondiente. Entonces aquí en este fotograma clave voy a agregar estas dos líneas de código. Vamos a ejecutar de nuevo. Error, error, acierto.
Para disponer del archivo ejecutable, presionamos sobre el menú Archivo y la opción Configuración de publicación. Es importante activar el proyector de Windows y colocarle el nombre que le queremos dar al archivo. De la misma manera nos pueden servir el archivo Flash, es el .swf, y el HTML para poder visualizarlos en un navegador. Presiono sobre Publicar y Aceptar. Contamos con 3 archivos, el SWF, el archivo HTML, que si lo abro se va a abrir mi navegador, y se ejecuta el cuestionario. De la misma manera puedo utilizar este archivo ejecutable. Vamos a tener problemas con algunos antivirus. En esta ocasión se me abrió el Avast, que es el antivirus que yo tengo, y en 15 segundos el antivirus hace su trabajo y me permite correr el archivo ejecutable. En esta pantalla las dimensiones no se ajustan adecuadamente a mi resolución. Podemos presionar Control F para verlo a pantalla completa, y aquí tenemos nuestro cuestionario funcionando correctamente.